En las aguas del Egipto antiguo, una figura femenina guardaba los secretos de la magia. Mientras el Nilo respiraba vida y misterio, su presencia sostenía el equilibrio invisible entre nacimiento y desaparición, entre lo que emerge y lo que retorna. Su nombre era Isis, la deidad más venerada de la civilización egipcia, aquella cuya esencia reunía maternidad, protección, curación y resurrección en un solo principio sagrado. Isis era la esposa fiel de Osiris y la madre de Horus, pero su significado iba más allá de los lazos familiares. Ella encarnaba el arquetipo de la madre universal y de la guardiana del orden vital. Protectora del hogar, de los niños y de los faraones, su poder no se imponía por la fuerza, sino por la capacidad de preservar la vida incluso cuando ésta parecía extinguida. Allí donde el mundo se fracturaba, Isis permanecía. Representada como una mujer coronada por el trono o por el disco solar, Isis no portaba símbolos vacíos. El trono sobre su cabeza revelaba su función de sostener la soberanía espiritual, el disco solar anunciaba su vínculo con los ciclos eternos de muerte y renacimiento. Ella era conocida como la Gran Señora de la Magia, aquella que dominaba las palabras secretas capaces de abrir los umbrales de la vida y de la muerte. Su conocimiento no estaba reservado a los templos cerrados. El culto a Isis atravesó fronteras, mares y siglos, expandiéndose por todo el mundo antiguo, porque su función era universal: proteger, restaurar y devolver sentido a lo que había sido herido. Isis no ofrecía promesas vacías, ofrecía continuidad. En este video no solo contemplaremos a Isis como una figura del pasado. Desvelaremos su arquetipo profundo, leeremos su simbolismo como un lenguaje vivo y atravesaremos los velos que ocultan su verdadera función espiritual. Más allá del mito, este recorrido abre un espacio de activación, una reconexión consciente con el poder mágico de Isis, aquella fuerza que despierta la memoria del femenino sagrado, restaura la confianza interior y enseña a sostener la vida incluso en medio del caos. No es un estudio, es una experiencia de alineación con una energía ancestral que sigue pulsando en el presente. La diosa que desciende de las estrellas. Para comprender a Isis, es necesario elevar la mirada más allá de la tierra. Su origen no es únicamente mitológico, sino cósmico. Isis es hija de Heb, la tierra viva, y de Nat, el cielo estrellado. En ella se unen los dos grandes principios de la existencia, lo material y lo celestial. Desde su nacimiento, Isis encarna el puente sagrado entre el cielo y la tierra, entre lo visible y lo invisible. La tradición egipcia vincula profundamente a Isis con Sirio, la estrella más brillante del firmamento. El surgimiento helíaco de Sirio marcaba el inicio del año nuevo egipcio y el desbordamiento del Nilo, fuente de vida, fertilidad y renovación. Isis no solo observa las estrellas, ella desciende con ellas. Su energía se manifiesta cuando los ciclos cósmicos y terrestres se alinean, recordando que la vida sigue un orden superior. Osiris, su complemento divino, está asociado a la constelación de Orión, símbolo de muerte, regeneración y soberanía espiritual. Juntos, Isis y Osiris representan el equilibrio entre el principio femenino y masculino del cosmos. No como opuestos, sino como fuerzas cooperantes dentro de la gran armonía universal. Dentro de la Eneada de Heliópolis, Isis ocupa un lugar central como principio ordenador. Ella no gobierna mediante la imposición, sino mediante la inteligencia del amor, la intuición y la cohesión. Su función cósmica es sostener el equilibrio cuando el caos amenaza con disolverlo todo. Isis revela la función sagrada del femenino en el universo: gestar, unir, restaurar. El femenino no es pasivo, es organizador. Isis es la conciencia que recompone lo fragmentado y recuerda al cosmos su forma original. Señora de las palabras de poder. Isis es, ante todo, la señora de la magia original, aquella que surge del conocimiento profundo de las leyes universales. El mito de Isis y Ra revela esta verdad con claridad. Ra, el dios solar, poseía un nombre secreto, una vibración esencial que sostenía su poder creador. Isis, mediante observación, paciencia e inteligencia, logra acceder a ese nombre oculto, no por ambición, sino por comprensión. El nombre secreto no es una palabra común. Es una frecuencia, una llave vibratoria que conecta la conciencia con la fuente del poder. Al conocerlo, Isis no destrona a Ra, ella integra su sabiduría. Este mito enseña que la verdadera magia no consiste en dominar a otros,
sino en alinearse con las fuerzas que rigen la creación. Para Isis, la palabra es una tecnología espiritual. Cada sonido, cada fórmula, cada invocación tiene el poder de ordenar o desordenar la realidad. Por eso, la magia egipcia no era un juego, sino una ciencia sagrada del verbo. Hablar era crear. Nombrar era despertar. Isis encarna la magia como conocimiento consciente de las leyes invisibles que sostienen el universo. Pero también enseña un límite esencial: donde termina la sabiduría, comienza la sombra mágica. Isis no es guardiana del equilibrio entre saber, ética y amor. Su legado nos recuerda que la magia más poderosa es la que restaura. La palabra correcta, pronunciada desde la conciencia, puede sanar, despertar y devolver la vida al alma fragmentada. Antes de continuar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de almas despiertas. Si sientes que estas palabras resuenan contigo, suscríbete al canal El Mago Lumen y activa la campana de notificaciones. Aquí compartimos enseñanzas que conectan con tu esencia, ejercicios de conciencia y secretos para transmutar la oscuridad en luz. Amor, fertilidad y soberanía del trono. Isis es, ante todo, la Gran Madre. No una maternidad frágil o sentimental, sino una fuerza creadora consciente que sostiene la vida, la protege y la guía hacia su maduración. Su propio nombre en la lengua egipcia, la diosa del trono, revela su función esencial. Isis no gobierna desde arriba, gobierna sosteniendo. Ella es el fundamento invisible sobre el cual el poder se manifiesta. Como madre de Horus, Isis no solo engendra un hijo, sino que da origen al linaje real del Egipto. Cada faraón era considerado una encarnación viva de Horus, y por lo tanto, gobernaba sobre el trono de Isis. Así, el poder político y espiritual del Egipto antiguo nacía del principio materno, no de la fuerza bruta. El trono no era un objeto, era el cuerpo simbólico de la diosa. Isis también fue venerada como protectora del hogar, de los niños, de los huérfanos y de aquellos que habían perdido su sostén. En los textos sagrados se la describe como aquella que conoce al huérfano y a la viuda, que busca justicia para los pobres y refugio para los débiles. Su amor no era pasivo, era un amor que actuaba, que intervenía cuando la vida estaba amenazada. En Isis, la maternidad y la soberanía no se oponen. Ella demuestra que el verdadero poder nace de la capacidad de cuidar, proteger y dar continuidad. Por eso, más que una diosa, Isis fue comprendida como el útero del poder faraónico, la fuerza silenciosa que garantizaba la estabilidad del mundo. La madre, la bruja y la sacerdotisa. Isis encarna uno de los arquetipos más completos y poderosos del femenino sagrado. Su energía reúne tres grandes expresiones arquetípicas: la madre, la bruja y la sacerdotisa. Como gran madre, Isis es fuente de vida, nutrición y sostén. Ella protege a los niños, a los huérfanos, a los débiles y a quienes han perdido su rumbo. Su maternidad no se limita a lo biológico, es una maternidad cósmica. Isis nutre cuerpos, almas y destinos. En su presencia, la vida encuentra un espacio seguro para crecer. Sin embargo, este arquetipo también posee una sombra. La madre puede volverse posesiva, devoradora, incapaz de soltar. Isis enseña que el amor verdadero protege sin aprisionar y guía sin anular la individualidad. Como bruja consciente, Isis es la gran conocedora de las leyes invisibles del universo. Su magia nace del conocimiento profundo de los ritmos naturales, de la palabra correcta, del momento exacto. Isis domina la magia porque comprende la estructura secreta de la realidad. Ella conoce los nombres ocultos, las fórmulas sagradas, los cantos que despiertan la vida dormida. El mito en el que obtiene el nombre secreto de Ra revela este aspecto. Isis sabe que el verdadero poder reside en conocer la esencia, no en imponer la fuerza. Pero la bruja también enfrenta su sombra. Cuando la magia es utilizada solo para beneficio propio, se desequilibra. Isis misma atraviesa ese límite, recordando que todo conocimiento exige responsabilidad. Su ejemplo enseña que la magia auténtica es alineación con el orden profundo del cosmos. Como sacerdotisa, Isis actúa como puente entre los mundos. Ella transita entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, entre el caos y el orden. Es guía en los ritos de paso, acompañante de las almas en tránsito, guardiana de los misterios que no pueden ser pronunciados. La sacerdotisa no revela todo, vela,
protege y conduce al buscador hasta donde su conciencia puede sostener. La magia de Isis no es inmediata ni espectacular. Es una magia silenciosa, persistente, paciente. Se manifiesta en la capacidad de reunir lo que fue fragmentado. Cuando Osiris es desmembrado, Isis no se rinde al dolor. Ella busca, recoge, recompone. Su acto mágico no es negar la pérdida, sino atravesarla con amor y determinación. La resurrección que ella realiza no devuelve el pasado, crea un nuevo estado de existencia. En este sentido, Isis representa la alquimia del femenino, transformar el sufrimiento en conciencia, la herida en sabiduría, la muerte en umbral. Su magia actúa en los procesos largos, en los ciclos naturales, en los silencios donde la mente racional ya no gobierna. Isis también encarna la energía yin, receptiva, intuitiva, profunda. Esta energía es estratégica. Sabe esperar, sabe gestar, sabe cuándo actuar. En un mundo dominado por la prisa y la imposición, el femenino de Isis recuerda el poder de la escucha, de la percepción sutil y de la acción precisa. Más allá del género, Isis habita en todos los seres humanos. Su arquetipo se activa cada vez que alguien decide cuidar, reconstruir, persistir y amar a pesar del dolor. Invocar a Isis es despertar esa fuerza interior que no huye del caos, sino que lo atraviesa con conciencia. Ella es la madre que sostiene, la bruja que sabe y la sacerdotisa que guía. En su unión, el femenino sagrado se revela como una de las fuerzas más transformadoras del universo. Isis no domina el mundo desde afuera, lo reordena desde el corazón de la vida misma. El mito de Isis, Osiris y Horus pérdida, dolor y superación. El mito de Isis, Osiris y Horus es uno de los relatos más profundos del imaginario egipcio, porque narra no solo un drama divino, sino un proceso alquímico que todo ser humano atraviesa. En el centro de esta historia se encuentra Ses, la fuerza del caos, de la fragmentación y del deseo de usurpación. Movido por los celos hacia Osiris, Ses trama un engaño. Manda construir un sarcófago perfectamente ajustado al cuerpo de su hermano y lo presenta en un banquete como un juego. Cuando Osiris se acuesta dentro, la tapa se cierra, el sarcófago es sellado y arrojado al Nilo. Así, el rey justo es sumergido en las aguas de la muerte. Isis, al descubrir la pérdida, inicia una búsqueda incansable. No se resigna, no se paraliza. Recorre tierras extranjeras hasta encontrar el cuerpo de Osiris, oculto en un sicómoro que había crecido a su alrededor. Este árbol, impregnado de su esencia, se convierte en símbolo de la vida que persiste incluso dentro de la muerte. Sin embargo, el caos vuelve a intervenir. Ses encuentra el cuerpo y lo desmembra en 14 partes, dispersándolas por todo Egipto. Este acto representa la disolución total del orden, la fragmentación extrema del ser. Una vez más, Isis actúa. Recorre el territorio pieza por pieza, reuniendo los fragmentos del amado. Solo una parte no puede ser recuperada, el falo de Osiris. Entonces, Isis crea uno de oro, símbolo de la creatividad espiritual que reemplaza lo perdido. A través de cantos mágicos y palabras de poder, devuelve la vida a Osiris el tiempo suficiente para concebir a Horus. Osiris no regresa al mundo de los vivos, se convierte en señor del más allá. Horus nace como la esperanza, la continuidad, la victoria futura sobre el caos. Este mito enseña que incluso después de la pérdida y la fragmentación, existe una vía de reconstrucción. Isis encarna la fuerza que no abandona, la conciencia que transforma el dolor en génesis. Iconografía sagrada de Isisalas, halos y formas de poder. La iconografía de Isis no fue creada como simple representación estética, sino como un lenguaje visual destinado a transmitir verdades espirituales. Cada forma, cada símbolo y cada gesto con el que fue representada comunica su función como guardiana de la vida, del poder y de la transformación. Una de sus imágenes más antiguas la muestra como una mujer con un trono sobre la cabeza. Este símbolo no debe entenderse como ornamento, sino como identidad. Isis es el trono mismo, el fundamento sobre el cual se sostiene la realeza divina. El faraón gobierna porque se asienta simbólicamente sobre Isis, matriz del orden y de la legitimidad sagrada. Las alas abiertas son otra de sus representaciones más poderosas. Extendidas a ambos lados del cuerpo, las alas expresan protección absoluta, envolvimiento energético y elevación espiritual. Bajo las alas de Isis,
el caos se disuelve y la vida encuentra resguardo. Al mismo tiempo, las alas indican la capacidad de trascender los planos densos y acompañar al alma en su ascenso. El disco solar flanqueado por cuernos de vaca revela su vínculo con los ciclos cósmicos. Los cuernos simbolizan la luna y la capacidad de reflejar la luz, mientras que el disco solar representa la conciencia eterna. Esta combinación expresa la unión entre muerte y resurrección, noche y día, gestación y renacimiento. El buitre, ave asociada a la realeza y al cielo, aparece frecuentemente en su tocado. Este animal simboliza vigilancia, soberanía y la capacidad de observar desde lo alto, cualidades esenciales de una diosa que gobierna sin imponerse. Una de las imágenes más influyentes de Isis es aquella en la que amamanta a Horus. Esta escena no solo representa la maternidad, sino la transmisión del poder divino a través del alimento espiritual. Esta iconografía dejó una huella profunda en la tradición cristiana, inspirando la imagen de la Virgen con el niño, perpetuando así el arquetipo de la Madre Divina que sostiene al Salvador del mundo. Símbolos y amuletos. El nudo de Isis y la magia protectora. Los símbolos asociados a Isis eran considerados vehículos de poder real, capaces de proteger, sostener y restaurar la vida. Entre ellos, el más significativo es el tiet, conocido como el nudo de Isis. Este amuleto era utilizado como talismán de protección, especialmente en rituales funerarios y de sanación. El tiet posee una forma similar al ankh, símbolo de la vida eterna, pero con las extremidades laterales curvadas hacia abajo. Esta diferencia es esencial. Mientras el ankh representa la vida en su expresión universal, el tiet encarna la protección de la vida vulnerable, la continuidad que debe ser preservada en momentos de peligro o transición. Para los egipcios, el nudo de Isis estaba asociado a la sangre, a la fuerza vital y al poder femenino de regeneración. Portar este símbolo significaba estar bajo la tutela directa de la diosa, envuelto por su campo de protección. Además de los amuletos, diversos animales eran consagrados a Isis, como la vaca, la cobra, el escorpión, las golondrinas y los buitres. Cada uno expresa aspectos de su naturaleza: nutrición, defensa, transformación y vigilancia. Los árboles y elementos naturales también formaban parte de su simbolismo. El sicómoro, por ejemplo, era considerado un árbol sagrado asociado a la vida que persiste más allá de la muerte. A través de estos símbolos, Isis se manifiesta como una fuerza presente en la naturaleza, recordando que la magia verdadera habita en los ciclos vivos del mundo. De Egipto al mundo. El culto a Isis no fue limitado a un solo periodo ni a una región específica del Egipto antiguo. Su presencia atravesó dinastías, transformaciones políticas y cambios culturales, manteniéndose viva porque respondía a una necesidad profunda del alma humana: protección, sentido y continuidad. Entre sus templos más importantes se encontraban Philae, Bebeit el Agar y Kuft. El templo de Philae, situado en una isla sagrada del Nilo, fue uno de los últimos centros activos de la religión egipcia tradicional. Allí, Isis era venerada como guardiana de los misterios finales, incluso cuando otros cultos ya habían sido silenciados. Philae no era solo un templo, era un umbral. Uno de los rituales más significativos asociados a su culto era la llamada Noche de la Lágrima. Según la tradición, las crecidas anuales del río Nilo eran provocadas por las lágrimas de Isis al recordar la muerte de Osiris. Este llanto sagrado no simbolizaba desesperación, sino fertilidad. De la tristeza de la diosa nacía la vida que renovaba la tierra. Con la conquista de Egipto por Alejandro Magno, el culto a Isis se expandió hacia el mundo greco-romano. En este nuevo contexto, Isis fue reconocida como una diosa universal, protectora de los mares, de los viajeros y de los iniciados. Su imagen se adaptó, pero su esencia permaneció intacta. Por la amplitud de sus atributos, Isis recibió el título de Señora de los 10.000 nombres. Cada nombre expresaba una función, un rostro, una manifestación de su poder. Cambiaban los idiomas, los pueblos y las formas, pero el principio que ella encarnaba seguía siendo el mismo: la fuerza que protege la vida y restaura lo que ha sido fragmentado. Invocar a Isis, el arquetipo en la vida moderna. Invocar a Isis es abrir un diálogo interior con un arquetipo que representa sostén, claridad y resistencia consciente. En la vida moderna, marcada por fragmentación emocional, pérdida de sentido y rupturas internas, el arquetipo de Isis se manifiesta como apoyo silencioso.
Ella acompaña en los momentos de quiebre, cuando la estructura conocida se derrumba y surge la necesidad de recomposición. El mito de Isis puede comprenderse a través de 3 etapas fundamentales: la pérdida, el dolor y la superación. Su magia consiste en la perseverancia amorosa, en la capacidad de reunir los fragmentos internos y darles una nueva forma. Invocarla implica asumir el compromiso de atravesar el proceso con honestidad y responsabilidad personal. Como fuerza interior, Isis se manifiesta en la intuición que guía, en la compasión que sostiene y en la determinación que no abandona. Es la voz interna que susurra que incluso en medio del caos es posible gestar algo nuevo. Invocar a Isis es recordar que el poder de reconstrucción ya habita en el interior del alma. Ella no desciende para salvar, despierta aquello que estaba dormido. Invocación: Isis, Señora de la Magia Viva. Antes de iniciar a Invocacao, respire profundamente algunas veces, acalmando o corpo e silenciando a mente. Permita que cada inspiracao alinso a intencao e cada expiracao libere tenso es, a te sentirse presente, centrado y receptivo a energía sagrada que será evocada. Oh Isis, Gran Madre del Nilo y de las estrellas invisibles. Tú que conoces el nombre secreto que despierta la vida. Acércate ahora a este círculo de conciencia. Isis, Señora del trono y del velo. Madre que gesta, hechicera que transforma. Sacerdotisa que une lo visible y lo invisible. Invocamos tu presencia en este instante sagrado. Tú que reuniste los fragmentos de Osiris. Y devolviste el aliento al cuerpo inerte. Enséñanos el arte de recomponer el alma. De sanar lo que fue roto. De recordar lo que fue olvidado. Isis, Maga Suprema. Portadora de los secretos del cielo y de la tierra. Despierta en nosotros la magia consciente, no la ilusión del poder, sino el poder del amor que ordena el caos. Que tu energía fluya como el Nilo eterno, limpie nuestras sombras, nutra nuestra fuerza interior, y fecunde nuestra voluntad espiritual. Madre protectora de Horus, guárdanos bajo tus alas luminosas. Sacerdotisa del misterio, ábrenos los portales del conocimiento oculto. Bruja divina, enséñanos a transformar el dolor en sabiduría, y la muerte en renacimiento. Isis, que tu arquetipo se active en nuestra conciencia, la madre que sostiene, la hechicera que sabe, la sacerdotisa que guía. Que tu magia viva despierte en nosotros, como memoria antigua del alma, que recordemos quiénes somos, y por qué hemos venido, por el poder de la palabra, por el silencio entre los mundos, por la centella divina que arde en el corazón humano. Te invocamos. Isis, camina con nosotros, habita en nosotros, despierta en nosotros. Isis, el oasis en el desierto del alma. Isis no pertenece al pasado. Su energía no quedó atrapada en templos de piedra ni en mitos antiguos. Ella es una presencia eterna que se activa cada vez que el alma humana decide no rendirse ante la fragmentación. En el desierto interior, donde todo parece seco y sin sentido, Isis se manifiesta como un oasis silencioso. No promete caminos fáciles, pero ofrece sostén. No elimina la noche, pero enseña a atravesarla con conciencia. La magia que ella encarna no abandona al que persiste. Es una magia que actúa en lo invisible, que reconstruye lentamente y que honra los ciclos naturales de muerte y renacimiento. Isis ama sin poseer, protege sin dominar y guía sin imponer. Ella camina con quienes aceptan el proceso, con quienes reúnen sus fragmentos con paciencia y con quienes comprenden que la verdadera resurrección no es volver a lo que fue, sino elevar el estado del ser. Este conocimiento no exige palabras finales. Su enseñanza más profunda habita en el silencio. Allí, donde la mente se aquieta, Isis continúa obrando. Que este silencio sea el acto mágico final.